Listo. Buenos días, jóvenes, buenos días, señoritas. Aula Omega, sí, curso Literatura, Colegio Micaela Bastidas de San Borja, ¿no? De San Borja. al menos para hacer la finta. Pues, buenos días. El autor del día de hoy, nos quedan solamente, ojo, estamos en la semana 6, no sé si se dieron cuenta en lo que es la, la asistencia. Estamos en la semana 6, ¿sí? Nos quedan 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Y luego el examen y se terminaron las clases, ¿no? Para la clausura simplemente se va a premiar a los que tengan su diploma. Ya no va a ser virtual, pueden ir a recogerla al colegio, ¿sí? Tú no, por las puras te ríes, ¿ya? Tú no, ¿ya? ¿Ya? Entonces sí va a haber premiación todo. Y el próximo año está fijo que, hasta ahorita, fijo 100% que las clases van a ser presenciales, ¿no? Se está buscando un nuevo local, sí, se está buscando un nuevo local debido a que el local de inicial ha sido copado por venezolanos, ¿ya? La Miss Natalie le alquilaba a un montón de venezolanos. Saludos, Miss Natalie, ¿ya? Y no se van a ir, no se quieren ir, ¿ya? Entonces estamos buscando un local, ¿ya? Porque inicial y primaria va a funcionar ahí en donde estudiaban ustedes, y en el nuevo local que se encuentre va a estudiar secundaria, ¿ya? Depende también de cuántos alumnos haya para ver si se consigue un local grande, ¿no? Para que hayan varios salones. Con 5 salones estamos bien. Ahí yo voy a ser director, ¿no? Yo voy a ser subdirector de secundaria, ¿no? Ok. Listo. Eso no lo sabe nadie porque el profesor Abanto nada más. Vamos a la clase del día de hoy, vamos a la clase del día de hoy, siempre trayéndole las noticias, las ultimitas. Yo les digo, todo lo que les digo al final pasa, ya. Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, ya, francés, allá por el año 1800. Alguien, sin googlear, ¿alguien ha escuchado sobre la obra Los Tres Mosqueteros? Sí, Los Tres Mosqueteros. ¿No han escuchado sobre Los Tres Mosqueteros? Todos para uno y uno para todos. Ya, sí, ya hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre Los Tres Mosqueteros, sí. Y también vamos a hablar sobre otra de sus novelas muy interesantes, El Conde de Montecristo, ¿sí? Que también es una película muy buena, y cuando veamos la trama ahora, les va a encantar. Eh, si pretenden, no sé, muchos chicos se emocionan por las obras y quieren ver la película, porque hay película Los Tres Mosqueteros, ¿sí? Y también hay película del Conde de Montecristo. Les recomiendo que primero lean el libro, ¿no? Los libros, aunque son novelas, son más de 300 páginas, ¿ya? Buenísima. ¿Te has leído 6 Harry Potter, por favor? No te vas a leer a Alexander Dumas. Ya, vamos, buenos días. Hay gente que ingresa, oye, hay gente que ingresa y no saluda, ¿no? Hay gente que ingresa y no saluda. Esa gente debe morir, ¿no? Debe morir. Sí, de verdad, debe morir. Mentira. Ok. Vamos a ver. Empezamos con, este es el célebre Alexandre Dumas, ¿ya? O Alejandro Dumas, ¿ya? Fecha importante, cosas importantes, ¿no? Si no debes copiar todos. Bueno, si lo copias todo, cosa tuya. No te voy a poner más nota, ojo, si me copias todo, ¿no? Nació en París el 24 de julio de 1802. París queda en, ahora no me digas Europa, no me digas Europa porque ya, Francia, claro, igual, claro, el otro día estaba viendo con Alfa, estoy viendo escritores de peruanos, ya, escritores peruanos. ¿Y ustedes saben quién fue César Vallejo? Y un niño me pone, un humano, ya. Sí, un humano, sí, gracioso, ya. Ah, ¿quién fue Alexander Dumas? No, ¿dónde queda París? En Europa, ¿no? En Europa, ya. Ok. En Francia, muy bien. Hijo del conde negro, bueno, eso no. General, su padre murió cuando tenía 4 años, recibió escasa educación. Esto sí. Una persona, y eso muchas veces, y a la literatura francesa le dolió muchísimo, ¿no? Que una persona con muy poca educación, que con solo saber escribir, ojo, que con solo saber escribir, haya logrado tanto con estas 2 novelas, ¿no? Entonces no necesita ser tan,
tan intelectual o tan inteligente o tan lleno de conocimientos para escribir una novela. Ojo, 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 no puedes tener no puedes tener educación escolar, o sea, no ir al colegio, ni primaria ni secundaria, pero puedes tener cultura, sí, puedes tener cultura. No es necesariamente eh, un símbolo de éxito la educación escolar. La educación escolar es sinónimo de éxito si te lleva a la universidad, ¿no? Si te lleva a la universidad. Si no, hay miles y miles y millones de personas en nuestro país que han terminado secundaria, ¿no? Y que se dedican a mil cosas, ¿no? Incluso los delincuentes también han acabado secundaria, ¿no? Esos que raquetean, roban y que salen, también han acabado secundaria. Así que no es un gran logro terminar secundaria. Entonces, dale más, pues dale más, dale más. Yo sé que ustedes pueden más. Algún día nos encontraremos de acá a 15 años, ustedes profesionales y yo tan joven como siempre, y me contarán qué es de su vida, ¿no? Será interesante, será interesante. El contexto histórico, bueno, en la época en que nuestro amigo Alejandro Dumas vive en Francia. Él vive en la época de la Revolución Francesa, en la época de Napoleón Bonaparte, ¿sí? En la época de personajes históricos, por ejemplo, la Revolución Francesa sí ha ocurrido, ¿ya? Napoleón Bonaparte también ha existido, ¿sí? Ojo, en Francia ojo, antes de la Revolución Francesa, retornó la esclavitud a Francia y por eso es que en Francia se declara llega la Declaración de los Derechos Humanos con la Revolución Francesa, se liberan todas las libertades y más se motiva esto por el regreso a la esclavitud, sobre todo de los africanos. Ojo, una cosita, Francia tiene colonias en África, tiene muchas colonias en África, ¿ya? Y la mezcla, la fusión, el mestizaje de franceses con africanos, no sé si has visto muchos franceses de piel oscura, con ojos azules, con ojos verdes, de gran tamaño y con rasgos muy finos, no como los rasgos característicos de la raza oscura africana, que es labios gruesos, nariz achatada, ¿no? Frente corta, cabello muy ensortijado. El mestizaje que ocurre entre Francia y África prevalecen mucho los genes franceses, ¿no? Y los franceses de color son finos, ¿no? Incluso no sé si quienes saben de fútbol, la mayoría de los jugadores de Francia son de las colonias, son oscuros, ¿no? Son oscuros. Ok, también le tocó vivir la batalla de Waterloo, o sea, vivir en esa época, ¿no? Que fue la última batalla de Napoleón con lo que acaba el imperio francés, ¿no? Toda esta, mira, vivir en épocas tan importantes, ¿no? Vivir en épocas tan importantes. En cambio, cuando te digan a ti, ¿en qué época viviste en el Perú? Ah, cuando había reggaetón, cuando habían los asaltos de venezolanos y cuando Castillo fue presidente, ¿no? Ahora imagínate haber vivido en la época de la independencia, en la época de la guerra con Chile, ¿no? Imagínate, a tus nietos tendrías para contarles, ¿no? Cómo fue la guerra, cómo fue la independencia del Perú. Pero ¿qué le vas a contar a tus nietos? ¿Qué le vas a contar? Que había uno que se ponía un gorrito, y adentro estaba Ratatouille, ¿no? Moviéndolo ya. ¿Qué le vas a contar? Que habían asaltos, que mataban a la gente los venezolanos, ¿no? Ya. Oye, Yamir, ¿eres tú que es que es estos chicos les gusta mostrar su ropa, modelar su ropa? Lo sienta ahí a su sobrinito de 8 años y le enfoca el pecho y dice, ya, ahí estoy, dile al profesor que ahí estoy. Ay, ay, ay. Bueno, esta es la época en que vivió, entonces puedes poner ahí en tu esquema que no participó, ojo, vivió en la época de la Revolución Francesa, en la época del Imperio de Napoleón, incluso vivió en esa época, ¿no? Imagínate vivir en épocas tan interesantes, lo caso, la máquina del tiempo. Sobre su padre no vamos a hablar mucho, vamos ya creo a lo que es la trayectoria un poco. Ojo, no tuvo educación escolar, pero al decir que fue un gran estudiante, ¿a qué se refiere? A que fue un autodidacta. ¿Qué quiere decir un autodidacta? Qué fue un autodidacta? Estudió solo lo que es primaria y secundaria, la educación básica, llamémoslo así, ¿no?
aprendió a leer solo, aprendió a escribir solo, aprendió historia solo, y con todo ese conocimiento que lo consiguió por sí solo, de manera autodidacta, con eso logró ingresar a la universidad, ojo, y estudiar leyes. O sea, no tuvo educación escolar, pero sí ingresó a la universidad, ojo. Entonces, ahora eso no se puede porque necesitas documentación de que has estudiado, ¿no? Hay gente autodidacta, ojo, hay personas autodidactas que sí estudian mucho y que logran un gran grado cultural, pero se necesita hoy en día documentación, ¿no? Hoy en día papelito manda. Estamos hablando, en el caso de la vida de Alejandro Dumas, estamos hablando de Europa en 1800, ¿no? 1820, 1830. Un poco de ciencia, pero se caracterizó por la escritura. Luego vamos a hablar un poco de su personaje, uno de sus personajes, porque dicen que es un poco bibliográfico, ¿no? Está un poco relacionado con lo que pasó en su vida, ¿no? Trayectoria 2 puntos. Colaboró con Alain Lewin, a los 20 años realizó su primer viaje a París, trabajó para el Duque de Orleans. Gracias a su trabajo pudo quedar en París y aquí, a esta parte, sí, ¿sí? Esto de aquí, sí. Gracias a su trabajo se pudo quedar en París y adquirió la inspiración. Eh, Muchos, yo no he logrado viajar a Europa, estaba en mis planes viajar a España. Si tú llegas a Europa, no, escucha, no te ríes. Si tú llegas a alguna parte de Europa, puedes conocer toda Europa. ¿Sabes por qué? Porque Europa, a pesar de que es grande, hay un tren que recorre toda Europa, ¿sí? Y puedes recorrerlo en horas, puedes ir de España a Francia, a Alemania, en horas, en menos de un día puedes trasladarte, ¿sí? Entonces, si llegas a Europa, conocerías muchos países. Y yo no he conocido Europa, sí he estado entre mis planes, España, y si llegaba a España, de hecho que me iba por toda Europa, pero dicen que Francia es una ciudad mágica, ¿no? Es una ciudad que inspira mucho, que eh, se respira inspiración, se respira romance, ¿no? Será por esta torre enigmática, la Torre Eiffel, pero hay lugares aquí en el Perú que también, ¿no? Te asombran. Yo digo me asombran, me dejan, no, pero dicen así muchas personas que han viajado a Francia que es una ciudad, se le llama, ¿no? La ciudad del amor, de la inspiración. Y en París, Alejandro Dumas adquirió inspiración según sus datos bibliográficos, ¿no? Sus datos bibliográficos. Profe, ¿por qué no se larga de una vez España? Comienzos en, comienzos en la literatura, los inicios en lo que empezó a escribir, mm, en lo que son sus relatos, ¿no? Listo. En primer lugar, empezó editando poemas. ¿Qué quiere decir editar? Te- Corregir poemas, ¿no? Corregir poemas y relatos largos, ¿no? Corregir, ¿no? Te mandaban el escrito y tú tenías que colocarle las tildes, las comas, los signos, todo aquello que comete errores, ¿no? Empezó escribiendo drama, eso es importante, escribiendo drama, perdón, y luego ya se lanza a lo que es la narrativa, ojo, ¿sí? Pero empieza escribiendo drama. Sus primeras obras no han sido muy importantes, incluso no son muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, Le Capitaine Pamphile, o sea, el Capitán Pamphile, ¿no? Y la Reina Margarita, que son sus, sus obras dramáticas que incluso no han sido utilizadas en el teatro, ¿no? Muy poco, nunca yo creo que muy poco las hayan llevado a la tarima, ¿no? Géneros, como hemos visto, en inicio el drama y luego, mira, aquí está, al inicio el drama, ¿sí? Y luego ya se elige la novela, ¿no? Si te das cuenta, muchos de los escritores tienen un género donde se sienten muy cómodos, un género donde logran sus grandes obras, pero también escriben también drama, escriben poesía, ¿no? Muchos, la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría
de autores que hemos visto. Las novelas, o sea, en el género narrativo, son las que llegan a llevarlo a la fama, ¿no? Lo llevan a la fama. En el caso de las novelas, el género narrativo, ¿no? Que es en el género que se siente más libre. Temas históricos y temas de aventuras. Históricos, ahorita vamos a ver sobre los Tres Mosqueteros, y de aventuras, el Conde de Montecristo, que es en sí una aventura mezclada con traición, venganza y demás, ¿no? Y demás. Ok. Muy bien, continuamos. Benjamín, por favor, enciende tu cámara, por favor, Jordi también, ¿sí? La otra vez te quedaste nuevamente dormido, Benjamín, en la tutoría, hasta 12:50, creo, hasta que me fui a almorzar. Si no, seguías de largo. Por favor, ¿ya? Enciende tu cámara. Regresas con tu cámara encendida, ¿ya, hijo? Regresas. Tú también, abuelita, ¿ya? Regresas con tu cámara encendida, por favor, ¿ya? Si me estás escuchando. Si no, ya pues. Ok. Entonces, dos géneros. Al inicio, el género dramático y luego el género de la narrativa, con el cual se hizo famoso. Sí, con el cual se hizo famoso. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, esas son de sus obras que no le he leído. Acá están sus obras, sí. A ver, a ver. Bueno, estas son dos de sus obras, sí. Cecilia de Marcy, ¿ya? Y acá hay otra. El paje del duque de Saboya, ¿sí? O sea, el paje aquí se refiere al sirviente, ¿no? Al sirviente del conde de Saboya. Dos más de sus obras, acá hay otra, los Medici, ¿sí? Los Medici, ¿sí? También un poco histórica, novelas históricas, ¿sí? Listo, su estilo, esto sí nos puede servir. Sobre su estilo. En su estilo, un poco histórico, ¿no? Un poco histórico. Resalta un poco la historia de Francia, ¿no? La historia de Francia. Algo histórico. Sí, en Los Tres Mosqueteros se habla de eso. No eran muy detallados. Lo que más regresó ahí está Martín. Martín, ¿cómo estás? Siempre patrocinando. Ahí está un nuevo patrocinador. Ahora está patrocinando a Nike, ¿no? Está patrocinando a Nike. El otro día estaba patrocinando a Puma, ¿no? Ya, sus personajes no son muy detallados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es muy detallista en explicar los personajes, en describir los personajes, ¿sí? Pero sí en cuanto a la trama, en cuanto a los sucesos, ahí sí, ¿no? En ese caso sí es muy detallista en eso, ¿no? Dominaba el uso de los diálogos. Ajá. ¿Sabes por qué? Eh, sus novelas tienen mucho diálogo porque él empieza haciendo drama y en el género dramático todo es diálogo, ¿no? Por eso sus obras tienen un buen dominio y un buen uso de los diálogos, debido a que él empezó con el drama, como lo vimos hace un momento, ¿no? Listo. Interesante. Entonces, histórico, personajes simples y uso de diálogos como características de su estilo, ¿no? De sus obras. Y ahora sí cerramos con sus obras más importantes. Sus obras más importantes, ¿sí? Obras más importantes. El Conde de Montecristo, sí, el Conde de Montecristo. Los Tres Mosqueteros. El Tulipán Negro, 20 años después, y La Reina Margot, ¿sí? Aquí están. Ojo, estas son carátulas, no son exactas, estamos hablando de 1800, estamos hablando de 1800 nuevamente. Entonces, en 1800 no habían este tipo de carátulas, ¿no? Estas son carátulas que le han puesto las librerías o las editoriales modernas, ¿no? Para vender el libro, ¿ya? Ojo, ¿ya? De estas 5, que son las más reconocidas, de sus novelas más reconocidas, vamos a resaltar 2, ¿no? El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. En cuanto a Los Tres Mosqueteros, es una novela histórica que habla de tres guardias del reino, tres guardias del reino, ¿sí? En este caso,
¿Por qué se llaman mosqueteros? Porque usaban el mosquete, que es un sable muy, muy fino, muy, muy fino, ¿no? Y que ellos luchaban en las mañanas servían al rey como su guardia real, pero en las noches, bajo el amparo de unas máscaras, eran justicieros, ¿no? Justicieros. Se une a ellos un gran espadachín del pueblo, que al inicio fue uno con los que se enfrentaban, que se llamaba D'Artagnan, ¿no? Que él no era mosquetero, pero que al darse cuenta de que estos caballeros, guardias del rey, eh, ayudaban al pueblo, se une, ¿no? Se une como el cuarto mosquetero. Bueno, no lo nombran mosquetero, ¿no? Le dan el uniforme, pero él no era parte de la guardia, o sea, no era parte del... Y él era el cuarto mosquetero, ¿no? D'Artagnan, ¿no? D'Artagnan. Muy bonita la obra, muy interesante. Trata un poco histórica el relato también de ellos, que eran muy unidos, ¿no? En este caso, habla mucho sobre la amistad y la unidad y la frase clásica de esta obra, uno para todos y todos para uno, ¿sí? Esta es la frase de los tres mosqueteros. Si la escuchas en otro lado, dice, ¿no? Esta frase es de Alejandro Dumas en su novela Los Tres Mosqueteros. Y todos, oh my God, míralo, pues mírala, ¿no? Interesante, interesante. En casa, sobre todo los padres, ojo, los padres, los abuelos también lo dicen, ¿no? Uno para todos, todos para uno, ¿no? En las juergas, ¿no? En las juergas, uno para todos y todos para... Ya. Oh, que sí, miren las juergas, míralo, pues míralo. A ver, voy a mandar un mensaje ahorita a tu mamá, que me dice, cuídelo al ratón, cuídelo al ratón. Vamos a hablar un poco del Conde de Montecristo y con esto terminamos, sí, vamos a hablar un poco del Conde de Montecristo, una obra también. Rápido la vamos a señalar, pero con una diapositiva que he encontrado por aquí, ¿ya? Una diapositiva para poder explicar un poquito mejor, ya. Aquí está. La obra del Conde de Montecristo es una obra que habla sobre traición, en la primera parte, traición, luego sobre amistad, ¿sí? Y luego sobre venganza, ¿ya? Vamos a narrarla rápidamente. Lo que yo te voy a pedir es que me hagas un resumen, lo buscas en internet, ¿sí? De alguna de las dos, del Conde de Montecristo o de los Tres Mosqueteros. Ya, novela clásica, novela de aventuras, ¿sí? De nuestro amigo Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, ¿ya? ¿Ok? Vamos por partes, ¿no? Ojo, el personaje principal es Edmundo, en castellano Edmundo Dantes, en francés Edmond Dantes, que es un marinero, ojo, y que a los 19 años tenía casi todo resuelto, ¿no? Tenía una novia muy bonita, Mercedes, con la que se iba a casar, y ojo, el capitán del barco muere y antes de morir le da un mapa supuestamente del tesoro, una carta donde hay una isla, donde hay un tesoro, pero sus enemigos, los enemigos de Edmundo, los enemigos de Edmundo, como lo envidiaban y sobre todo uno de ellos que quería quedarse con su amada, en este caso era Fernando Mondego, ¿ya? Él y los otros tres se unen, los tres, para encerrarlo, mandarlo a mandarlo a la cárcel. Él es encerrado en la prisión de Montecristo, una prisión de donde nadie podía escapar. Nadie había fugado en todo el tiempo que esta prisión tenía. ¿Debido a qué? A que estaba en una isla, ¿sí? Y estaba en una isla alta, ¿no? En esta isla es encerrado Edmundo Dantes, ¿sí? Y aquí conoce a un personaje, un personaje llamado Ave Faría. ¿Qué pasa con Faría? Es un anciano, ¿ya? Es un anciano que estaba en la celda del frente, ¿ya? ¿Y qué sucede con este anciano? Todos los días lo miraba, hasta que un día mueve uno de las losetas de debajo de la, de la celda de Dantes, la levanta y aparece el que toda su vida llevaba más de 50 años escarbando túneles
para salir, para escapar. Y ya tenía un túnel listo hacia la celda de Dantes, ¿no? Y ahí es en donde se hacen amigos con este anciano que había sido encerrado por ideas contrarias a las políticas, ¿sí? Y él se convierte, digámoslo así, en su maestro, ¿no? Todos los días se pasaba de su celda a la celda por el, por el ducto, ¿no? Que había hecho, ¿no? Y todos los días le enseñaba, se volvió prácticamente su profesor, ¿no? Le enseñaba historia, filosofía, idiomas. Mientras tanto, ojo, mientras tanto, Dantes estaba pensando la manera cómo vengarse, ¿no? Eh, quería vengarse, quería salir de ahí, ¿no? Eh, al final, ojo, él no sabía que el anciano había hecho, ya casi había terminado el, el túnel para escapar, ¿no? Lamentablemente el anciano muere, ¿no? Muere y ojo, este anciano al morir le dice, ¿no? Le cuenta la verdad de que había hecho un túnel y el mundo Dantes logra escapar de esta prisión, pero logra escapar de una manera muy espectacular porque termina el túnel, sale el túnel y eran como 200 metros de un barranco hacia el mar, ¿no? Y él era marinero, entonces decide aventarse porque no veía, y estuvo mucho tiempo como náufrago, flotando y todo esto, pero logró, ojo, logró llegar a tierra y ahí empieza su venganza, ¿no? Porque antes, antes de ser encerrado, le habían dado un tesoro, ¿no? Le habían dado el mapa de un tesoro, donde encuentra el tesoro y plasma su venganza en dos objetivos, ¿no? Recompensar a los que lo ayudaron y castigar a sus enemigos, a quienes lo lastimaron, ¿no? Pero ojo, él regresa a la ciudad y regresa a donde están sus amistades con otra identidad, ¿no? Regresa con la identidad, ya no es Edmundo Dantes, sino, ya no es un marinero, sino llega como un hombre educado, un hombre refinado, un hombre, ¿no? Muy fino, llamado el Conde de Montecristo, ¿no? Donde empieza a vengarse de sus tres enemigos, ¿no? El enemigo que estaba enamorado de su novia logró casarse con él, ¿no? Logró casarse con ella, tuvo hijos. Al final les da muerte a todos, les da muerte a los tres enemigos. Y en ese afán de venganza conoce a Aide, que es su nueva esposa, ¿no? Su nueva enamorada que se convierte en su esposa. Luego de vengarse y luego de darles muerte, viaja por el mundo con su fortuna y con su nuevo amor, ¿no? Esa es la historia de Montecristo, muy interesante, muy bonita. Sería bueno que ustedes la lean, ¿no? Ok, hasta aquí lo que hemos visto sobre Alejandro Dumas, ¿sí? Sus obras, su vida un poco y su estilo, ¿no? La tarea va a ser simple, el esquema y el resumen de una de sus dos obras, o el Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros. Los resúmenes no son más de 10 líneas, ojo, no son más de 10 líneas, 8, 9, escritas por favor, ¿ya? No la imprimas como me hizo una vez un alumno, no me acuerdo, era escribir y me lo imprime ¿cómo se llama eso? En cursiva, ¿no? Y me lo imprime y me lo pega, ¿no? Pensando de que ya escribió, ¿no? Ok,